6 de la mañana con 57 minutos. Vamos a saludar ya a nuestra primera invitada del día de hoy, la gerente del Banco Central, Verónica Artola. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Sofía, y a todos los televidentes, muy buenos días. Hemos planteado dos temas para conversar con usted. Por un lado están las reformas o la ley de crecimiento económico, que incluye reformas al Código Monetario y Financiero y también pues reformas tributarias, y también por otro lado la proforma presupuestaria que ha sido presentada a la Asamblea Nacional. En el tema de la ley de crecimiento económico se ha planteado que se devolverá la independencia al Banco Central. ¿Cuáles serán los mecanismos para hacerlo? Bueno, más que devolver, porque devolver parecería que estamos regresando al pasado, sino es construir una nueva independencia que sobre todo lo que nos permita a nosotros es tomar las decisiones de manera técnica, sin depender del poder económico, como pasó tal vez en 1999, ni tampoco depender del poder político, lo que pasó en los últimos años. ¿Por qué esto, Sofía? Porque lamentablemente se utilizó al Banco Central, se utilizó los recursos del Banco Central, que son recursos de todos, se utilizó a la Reserva Internacional para financiar algunos gastos que no necesariamente eran los que la Reserva Internacional, el Banco Central, lo debía hacer. Esto lo que ha ido generando es que poco a poco se vaya debilitando el balance del Banco Central, los activos líquidos que nosotros tenemos. Entonces, por eso es que nosotros estamos buscando esta independencia, nuevamente, independencia para fortalecer la institucionalidad en la toma de decisiones de manera técnica. Mucho se ha cuestionado que la independencia es para que el Banco Central haga lo que quiera, sin ningún control, eso está totalmente equivocado. Incluso en la reforma que nosotros estamos poniendo ahora, tenemos algunos controles adicionales que no teníamos ni en la Ley de Régimen Económico, ni en el Código Orgánico Monetario Financiero. Por ejemplo, informes a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional. Vamos a seguir controlados, por ejemplo, por la Contraloría General del Estado, porque vamos a seguir manejando recursos públicos. Entonces, creo que esos son algunos de los matices importantes que lamentablemente también se ha mal informado a la ciudadanía. Ayer yo seguía muy de cerca el debate de la Asamblea Nacional. Creo que los asambleístas todavía no entienden, los que estaban cuestionando un poco el tema de la independencia, que este tema es para las decisiones técnicas. Se cuestionaba, por ejemplo, el tema de contratación pública del Banco Central. Este es un tema que nosotros buscábamos para mejorar, pero es algo que si desde la Asamblea se quiere quitar, por ejemplo, y se cree que eso no es lo óptimo, pues no hay problema. Pero lo importante y que no debemos cuestionar es que el Banco Central es la entidad técnica asesora del gobierno que tiene que tomar decisiones independientemente. Economista, usted manifiesta que el Banco Central tiene algunos problemas en este momento. ¿Cómo podría recuperarse a lo largo del tiempo y cuáles serán los mecanismos específicos que permitan esa recuperación de las reservas? Básicamente nosotros estamos viendo por tres caminos. Como decía, tomar las decisiones de manera independiente con un directorio formado por miembros que puedan tomar estas decisiones sin tener una junta de regulación como existe ahora, que esté por encima del Banco Central. Después, por fortalecer la reserva a través de que de ya no invertir en el Ministerio de Economía y Finanzas, de ya no generar algún tipo de línea de financiamiento para la banca pública, sino que por el contrario ya tenemos todo un plan de pagos que va más o menos hasta el año 2026, en donde el 90% de los recursos se recuperarán. Recordemos, Sofía, también que Banco Central en este momento tiene alrededor de 2.200 millones en acciones de banca pública. También en la ley, en la reforma, se está poniendo que esas acciones tienen que ser recompradas nuevamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que permitirá, por supuesto, fortalecer a la institución. Y en cuarto lugar, y una cuarta tal vez, que el Ministerio de Economía y Finanzas, una vez que se apruebe la ley, tendrá que capitalizar al Banco Central en alrededor de 100 millones de dólares. Nosotros, para comentarles, nosotros actualmente tenemos una reserva que bordea los 4.300 millones, pero nuestro patrimonio no supera los 3 millones de dólares. Entonces, la verdad, una situación así en un Banco Central no es sana, y por eso necesitamos también que esa capitalización se dé para fortalecer a la institución. En este caso, el Ministerio de Finanzas, la banca pública, ¿cómo funcionará esa devolución de los recursos? Usted dice hay un plan de pagos hasta el 2026, pero el Estado también está en una situación difícil económica, no tiene recursos, tiene un déficit fiscal. ¿Cómo devolver esos recursos al Banco Central? Hemos trabajado de manera coordinada tanto con banca pública como Ministerio de Economía y Finanzas, porque desde Banco Central tampoco queremos ser irresponsables y decir, si aprueba la ley y el día de mañana me pagan, porque son alrededor
alrededor de 4.500 millones entre estas dos instituciones, o Banca Pública y Ministerio de Finanzas, que tendría que devolver al central. Como usted dice, eso sería una presión fiscal muy grande. Por eso es que hemos hecho un cronograma de pagos en donde el Ministerio de Finanzas no tiene tanta presión para pagar, por ejemplo, amortizaciones de deuda externa que nos pague. Por eso es que el plazo se va hasta el 2026, no estamos hablando de 2-3 años, sino son alrededor de 7 años que nos tomaría recomponer todo el balance del Banco Central, y con esto, como digo, para no generar un impacto. Y un tema también importante aquí, que tal vez eso no se ha discutido, es que en el cambio del Código Orgánico también se está mejorando la gobernanza de la banca pública. ¿Para qué? Ha habido conversaciones, por ejemplo, con organismos multilaterales como el Banco Mundial, que nos han dicho, si hay este fortalecimiento de la banca pública, también estos organismos o banca extranjera podrían colocar recursos frescos en banca pública y no depender del balance del Banco Central, no depender de la Reserva Internacional, que creo que ese es el propósito. Y ahí sí la banca pública podría colocar más crédito en mejores condiciones a los ciudadanos en proyectos productivos. En el tema de las reservas, quizá es difícil de entender para la ciudadanía para qué funcionan las reservas, ¿no? Y el papel del Banco Central en sí. ¿Qué podríamos decir al respecto? Porque hay quienes han cuestionado también que las reservas es dinero guardado que va a bancos estadounidenses o que va a bancos extranjeros y no se queda en el país. Básicamente, nosotros como Banco Central, y eso es lo importante, somos el pilar, la institución más importante en la dolarización. ¿Por qué? Porque al no emitir moneda, todos los dólares que se generan y que ingresan a la economía a través de exportaciones, por ejemplo, a través de endeudamiento externo, todo tiene que ingresar al Banco Central, y a través del Banco Central después se distribuye y se hacen los pagos que se necesitan. Entonces, esto va fortaleciendo la Reserva Internacional. ¿Y qué es la Reserva Internacional? En un ejemplo claro, en una familia, es toda la plata que yo tengo, todos los recursos que yo tengo en mi cuenta de ahorros, y con esa cuenta de ahorros, ¿no es cierto?, yo puedo pagar la pensión de mi hijo, yo puedo pagar la luz, el agua, el teléfono, puedo pagar el arriendo. Pero si yo me empiezo a quedar sin recursos en mi cuenta bancaria, entonces ya no puedo generar estos pagos, y ahí empiezo a tener que pedir prestado o a quedar debiendo algún tema, y es complicado. Eso mismo pasa con la Reserva Internacional. Si yo me empiezo a gastar justamente para pagar amortización de deuda, para pagar importaciones, para pagar o para dar todos los dólares en la economía, los físicos, que también es responsabilidad del Banco Central, y no tengo, y empieza a disminuir y me empiezan a demandar mucho más, podríamos nosotros entrar en una complicación. Como digo, en este momento la Reserva Internacional está bien, es decir, todos los recursos que tenemos en nuestra billetera para cumplir nuestras obligaciones está bien, pero eso no quiere decir que tengamos que esperar un momento de vulnerabilidad del Banco Central para aprobar una nueva reforma. Economista, también el tema del directorio del Banco Central, esto que se ha cuestionado, y en la creación de una junta monetaria, ¿qué funciones tendrá cada una? Actualmente existe la Junta de Regulación de Política Monetaria Financiera. En ese cuerpo colegiado se toman las decisiones de política monetaria, de regulación bancaria, de seguros y de compañías, básicamente. Lo que estamos proponiendo ahora es que esta junta siga existiendo, pero se quiten todas las responsabilidades que son, o todas las atribuciones de política monetaria. Esta política monetaria la tomaría el directorio de Banco Central, formado por 5 miembros nombrados por el presidente de la República. En el debate que yo tuve hace una semana y media en la Asamblea, ese tema justamente fue en discusión. Había algunos asambleístas que proponían que no solamente sea el presidente de la República, sino que haya algún tipo de doble veto, es decir, que el presidente de la República mande una terna, mande unos nombres, 5 nombres, y que sea en la Asamblea quien las defina. Podría ser un mecanismo interesante para quitar ese miedo. ¿Y qué potestades tendrán? Básicamente la definición de política monetaria, es decir, definir el encaje, tomar las decisiones de en dónde se invierte la Reserva Internacional, que no necesariamente es como dicen que es dinero guardado ocioso, sino que hay una rentabilidad interesante, aunque como Banco Central más buscamos la liquidez y la seguridad. Pero como digo, necesito también como Banco Central tener una fortaleza en mi billetera, en mis reservas, para que pueda manejar la economía. Hemos visto que el discurso que se maneja desde la oposición es que las decisiones de este directorio van a estar blindadas y que, digamos, ellos van a tener la autonomía de poder decidir sin tener responsabilidad ulterior. ¿Qué pasa en este ámbito? ¿Cómo está previsto? Sofía, ahí yo considero que está mal leída la ley, porque como decía al inicio, si hay algunos controles que tanto el directorio como en general toda la institución tendrán que seguir. Control de la Superintendencia de Bancos en algunos puntos. También tenemos el control de la Contraloría General del Estado, que tendría que ser, pero lo importante es que las decisiones también se puedan tomar de manera independiente. En el
el 99, por ejemplo, pasó que habían otras instituciones que le obligaron al Banco Central a dar créditos a las instituciones financieras privadas y ya vimos lo que pasó. En los últimos años, como digo, el balance del Banco Central se fue debilitando. Entonces, sí es importante que se tomen decisiones, pero no quiere decir que no van a tener ninguna responsabilidad, sino que van a ser controlados por los órganos que corresponden. ¿Qué pasa con los bancos? ¿Cuál va a ser los mecanismos que tengan de control también los bancos? Porque hemos visto a la superintendenta de bancos en este momento ha tenido un discurso muy fuerte en contra de esta ley de crecimiento económico, y sí sería importante aclarar desde el punto de los proponentes, desde el Estado, desde el Banco Central, estas reformas dejan abierto la posibilidad de que se puedan sacar los recursos de los bancos indiscriminadamente. En ningún momento, Sofía. Incluso había un debate del coeficiente de liquidez doméstico, que es básicamente el que generaba que, bueno, entonces van a salir, yo escuchaba a algunos analistas, 2.500 millones de dólares del Banco Central y de la economía. Eso en ningún momento, eso no está sustentado. En este momento el sobreencaje y, digamos, los recursos excedentarios, y que si los bancos, todos los bancos y todas las cooperativas decidieran sacar mañana, son alrededor de 600 millones de dólares. Entonces, eso no pondría en riesgo, pero incluso así, no es que mañana se aprueba la ley y este indicador automáticamente desaparece, sino que se dice que va a ser una disminución progresiva y que tienen que ponerse de acuerdo Banco Central, Junta Financiera y Ministerio de Economía y Finanzas, viendo la sostenibilidad de la economía. ¿Y por qué esta reforma? ¿Qué efectos espera causar? Lo que buscamos es que los bancos y las cooperativas, en general las instituciones financieras, también puedan tener más recursos líquidos para que puedan colocar sobre todo en crédito y en crédito productivo, que ayude a dinamizar la economía. Ahora, el otro tema que tenemos que tratar también es la proforma presupuestaria 2020. ¿Cómo ha sido distribuidos los recursos que se presentan en esta proforma que está establecida en 35.000 millones de dólares, un poco más, ¿no? Bueno, Sofía, nosotros particularmente como Banco Central participamos en un tema puntual en el tema de la proforma, que es la proyección del crecimiento económico, es decir, la proyección de cuánto esperamos que en el 2020 la economía vaya a crecer. Entonces, la distribución, el Ministerio de Economía lo maneja, están cumpliéndose todos y cada uno de lo que se establece también en la Constitución, el crecimiento en educación, el crecimiento en salud. Definitivamente hay que hacer también algunos ajustes en el gasto corriente, porque no podemos seguir endeudándonos para pagar gasto corriente. Entonces, eso es un tema importante, y como decía, en lo que corresponde a Banco Central, tenemos proyectado que el próximo año vamos a crecer en alrededor del 0,6%. De todas maneras, en este año 2019, y aprovecho para comentarles, tenemos que hacer también un ajuste a la previsión de nuestro crecimiento, porque por todos los acontecimientos que todos conocemos de los últimos días, definitivamente eso sí tuvo un impacto en el crecimiento de la economía. Se cerraron pozos petroleros, no se pudo exportar todo lo que se necesitaba, hubieron productos incluso que se dañaron. Entonces, estamos con el acompañamiento del Banco Mundial haciendo esta estimación para los próximos meses. Pero más meses. O menos, ¿qué información se tiene al respecto? Porque la proyección tampoco es que era la mejor para este año en crecimiento, es decir, ¿habrá un decrecimiento más bien a lo que se había planteado? Sofía, la verdad todavía no tenemos los datos, no quisiera pronunciarme, pero como usted dice, para este año 2019 la estimación era del 0,2%, entonces, de acuerdo al sector privado, públicamente ellos lo han dicho que es una afectación entre 2.000 y 2.500 millones de dólares, eso significa 2 puntos del PIB, entonces me podría asumir o podría considerar que definitivamente estaríamos en un terreno complicado de crecimiento de la economía este año 2019, y es una pena porque habíamos venido al menos estos 2 primeros trimestres de los que tenemos datos, crecimientos leves, pero crecimiento. El último dato es de 0,3% y esto definitivamente va a afectar a la economía, pero esperamos, como digo, en el año 2020 tener un crecimiento del 0,6. En esta proforma presupuestaria, ¿cuáles son los factores macroeconómicos que se toman en cuenta? El precio del petróleo y demás. Tenemos el precio del petróleo alrededor del $51 por barril, el crecimiento de la economía, como decía, también el tema de exportaciones, importaciones, el consumo de los hogares. Esas son las variables que desde Banco Central también medimos para que se pueda estimar cuánto se podría necesitar para financiar los diferentes recursos desde el lado del sector público, y ahí vemos, por ejemplo, por el lado de exportaciones que creemos que van a crecer, el lado de importaciones ligeramente reducir, y todavía el consumo de los hogares vemos que no va a ser tan dinámico como
como ha sido estos últimos años. Para esta Proforma 2020 se tomaron en cuenta factores como lo que se está tratando en la Ley de Crecimiento Económico, el tema de la discusión de los subsidios, o no está incluido, y qué podría pasar para el siguiente año ya cuando se aprueben estas leyes, si es que lo hacen, o pues se presentan cambios en el tema de subsidios. En la Proforma todavía no está considerado porque estamos esperando que se apruebe la ley y ver realmente cómo termina. De todas maneras, si es que se aprueba como nosotros desde el Ejecutivo la mandamos, pues tendríamos recursos adicionales para invertirlos sobre todo en gasto público, que es lo que necesitamos, reactivar algunos temas por ahí. También lo que se ha visto es en el tema de los subsidios, hasta no finalizar los diálogos, el presidente lo ha dicho claramente, hasta no finalizar los diálogos y realmente ver cómo podemos optimizar ese tema, se lo va a revisar. De todas maneras, el ministro Martínez también lo comunicó, que de los 1.400 millones de dólares que estimábamos ahorrar por el lado de subsidios, en esta Proforma solamente está considerando alrededor de 600 millones. De todas maneras, hay que ver cómo se va a focalizar y ver el mejor canal por el tema de subsidios. En la Proforma se habla de destino para combustibles, 1.956 millones de dólares. ¿Esto es lo que subsidia el Estado en tema de combustibles? Alrededor de exactamente de 2.000 millones entre gas, diésel y gasolinas, básicamente. Muchísimas gracias por acompañarnos, economista. Pues ahí están algunos temas que se están tratando también en la Asamblea Nacional, el tema de la Ley de Crecimiento Económico y también la Proforma para este 2020. Verónica Artola, gerenta del Banco Central, era nuestra invitada. Con ella hacemos una pausa y enseguida regresamos con ustedes con más de Primera Impresión.